y que tiene que ver con el tema de las huellas de esta memoria de la violencia. Y eso nos lleva a un escenario muy particular de los lugares de la memoria, que son los archivos. ¿No es cierto? ¿Cómo se organizan los archivos en nuestros países? Aquí la experiencia de la que yo vengo, la experiencia ecuatoriana, es una experiencia muy compleja. No se ha logrado organizar hasta el momento un sistema de archivo nacional. Pero el caso colombiano es un caso muy significativo en la órbita de los países andinos respecto de este tema de organización. Cuando hablamos del tema de las huellas de la memoria, estamos hablando también de estas comisiones de la verdad, que son estos mecanismos institucionales que se han creado para poder averiguar estos hechos. Y ahí se genera una cantidad importante de información. Esa información está vinculada a estos propósitos específicos, como ya aquí se ha mencionado, de reparación. Pero si nos ponemos nosotros de una perspectiva de larga duración, estas huellas de la memoria tenemos que legarlas, ¿no es cierto?, a los que vienen después de nosotros. ¿Cómo va a ocurrir ese proceso? ¿A través de qué mecanismos institucionales se está pensando, ¿no es cierto?, transitar o trasladar esta información a esos otros escenarios? Me parece a mí que es un tema importante que empieza a ser discutido también en el ámbito historiográfico en América Latina. Hace poco pasaba por Quito una investigadora de Memoria Abierta, un centro muy importante de investigación sobre el tema de la memoria en Argentina, y yo le preguntaba en qué medida el Archivo Nacional de Buenos Aires ha recibido el legado de la Comisión de la Verdad y de todo el procesamiento sobre el tema de la violencia. Y la respuesta era que el Archivo Nacional no se había hecho cargo de ese tema. Y entonces aquí me parece a mí, y con esto ya concluiría, una pregunta importante, que nuevamente tiene que ver con el tema de memoria y nación. El Archivo de la Nación, que se supone que es el repositorio, ¿no es cierto?, fundamentalmente de los papeles, de las acciones que tienen que ver el Estado y la sociedad, no es el que registra, no es el que guarda. ¿De qué manera se puede hacer cargo? ¿Y en qué escenario? ¿Y con qué impacto eso transformará las maneras en las que estamos acostumbrados a guardar esa información? Porque cada vez más los registros, los soportes en los que esa información está guardada, son soportes que se revelan cada vez más frágiles. Todo está hecho en un tipo determinado de software que con la evolución del paso del tiempo ese software se va inhabilitando. Y entonces enfrentamos, y aquí les cuento muy rápidamente el caso de la reflexión ecuatoriana, en el que con el paso del tiempo vamos a tener papeles coloniales, papeles del siglo XIX, pero cada vez más franjas enormes sobre el siglo XX, de las cuales no hay evidencia, porque con la introducción por ejemplo, de la computación en los años 80, esa información está guardada en algún disco duro que es ya irrecuperable, porque no existe ni el software, ni nadie tuvo el cuidado, ni ninguna disposición para hacerlo. Entonces, estas franjas sombrías, estas penumbras que se van creando, me parece a mí que también son elementos que tenemos que involucrar a esta discusión. Muchas gracias. Bueno, no es usual que le hagan preguntas al comentarista, pero está bien. Tengo dos preguntas, una acerca, la resumo brevemente, una cosa muy conocida entre los peruanos es este tema de en qué momento, cito, según Vargas se jodió el Perú, a partir de la novela Vargas Llosa, y bueno, la pregunta es si esto tiene que ver tal vez con el momento que también lo mencionó Rolando en su exposición, este momento fundacional de la tradición de la Guardia y la conquista, ¿no? Más que contestar, porque no, creo que acá cada uno tiene su momento favorito. Yo le doy vuelta a la pregunta, porque creo que cuando se publica la novela hay evidentemente todo un contexto que explica la pregunta, es decir, el momento de cambios en el Perú, migraciones, ruptura de la sociedad oligarquia, etc. Muy contemporáneo a lo que pasa con Mundo para Julio, ¿no? Es más o menos la misma lectura, ¿no?
Entonces la pregunta tiene una trampa, porque la respuesta, creo yo, genera una visión un poco perversa de la historia. Es decir, pensar de que ya fuimos y no seremos. O sea, que lo mejor del Perú no está en el futuro, que es lo que normalmente debería ocurrir, ¿no es cierto? Nosotros construimos una sociedad hacia adelante, ¿no? O deberíamos. Es decir, pensando que mañana sería mejor que ayer, o el próximo año mejor que ayer. Pero una pregunta como esta fija la respuesta en algo así como: en el pasado ya fuimos felices, no lo seremos nunca. Porque no es una respuesta que permita mirar hacia el futuro con optimismo, de todo lo contrario, ¿no es cierto? Asumir de que ya estamos mal. Entonces, creo que eso coincide con un momento de la literatura, del mundo académico, etcétera, en donde cierta sociedad y cierta estructura social reflejada en Lima, por ejemplo, se está desmoronando, ¿no? Entonces, es una respuesta, a cierto punto, vamos, de un sector, de una mirada, ¿no? Y que puede coincidir con versiones más radicales de la historia, porque ambas pueden ser pesimistas, con versiones más de otra perspectiva, ¿no? Entonces yo la vería como una visión perversa, ¿no? En el sentido de que en lugar de mirar hacia el futuro nos hace mirar hacia el pasado, pero construyéndolo, digamos, de forma negativa, ¿no? La segunda es una pregunta también interesante acerca de cómo se puede recuperar el sentido original de las palabras senderismo y senderista asociadas al deporte de aventura, ¿no? Porque ahora evidentemente uno dice senderista y significa político. Vale. Me preocupa, sí, exactamente. Me preocupa más por otra cosa, por ejemplo, muy similar, ¿no? Porque creo que el lenguaje sendero y la acción política destruyó todo el lenguaje que incluso podía ser académico. Es decir, por ejemplo, un salón de clases no puede decir proletario, porque evidentemente eso se asocia a determinadas perspectivas políticas. Eso me parece mucho más peligroso, ¿no? Mucho menos lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Si uno manda un texto de la década del 70, y voy a mencionar un texto que tiene esa palabra, que creo que es aceptado como un texto que no necesariamente está vinculado a posiciones muy radicales políticas, Teología de Liberación, que este año se llevan 40 años de su publicación, en varias partes del texto menciona esto, y no tanto por vocación propia, sino porque se utiliza sociología de la época, ¿no? Entonces, cuando uno va a leer ese texto a los estudiantes de hoy, y que encuentra para la lucha de clases, entonces hay que hacer toda una serie de malabares para explicar qué significa eso en ese contexto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Sendero destruyó, diría, el capital simbólico de la izquierda, ¿no? O sea, el lenguaje. Y también destruyó otra cosa, creo yo, destruyó la forma de protesta, ¿no? Porque evidentemente utilizó muchas formas de protesta similares a otros grupos que no necesariamente apostaban a la violencia como un método para tomar el poder, pero creo que dejó sin lenguaje y sin prácticas a buena parte de la izquierda, ¿no? De alguna manera eso va a tener que reconstruirse en el futuro, ¿no? Entonces me preocupo un poco más por el lenguaje académico que ha sido dinamitado por Sendero también, ¿no? Más que de repente este caso en particular. Siguiendo hacia la izquierda. Dos preguntas realmente interesantes ambas. La primera, si ha sido beneficioso sacrificar justicia por verdad. Los abogados se han pronunciado. ¿Cuál es el balance de las víctimas? Bueno, yo diría lo siguiente. El balance general, desde la perspectiva de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos en Colombia frente a la ley de justicia y paz, que es este escenario en el que se han producido estas versiones libres, es profundamente negativo. Es decir, la sensación pública que hay es que hubo casi cero justicia y hubo mínima verdad. Yo subrayé algunos aspectos positivos de información que se ve allí, pero el balance global, también en términos de verdad, es profundamente insatisfactorio para las organizaciones de víctimas y para las organizaciones sociales. Más aún, cuando los paramilitares, los grandes jefes paramilitares comenzaron a hablar, fueron extraditados. La cúpula paramilitar está en este momento en los Estados Unidos. Y algo que, digamos, se construyó, digamos, socialmente, fue la convicción de que a esos señores se los había extraditado en el momento en que comenzaban a develar los vínculos políticos con el poder existente de sus actividades criminales. Entonces, por eso hoy se habla en Colombia de lo que se extraditó realmente fue a los Estados Unidos la verdad. En gran medida se extraditó la verdad. Eso para hablar del contenido verdad. Pero si pensamos en el escenario mismo de la producción de la verdad, los reparos de las víctimas al escenario mismo de producción de la verdad son tremendos. Las víctimas no tenían en ese escenario de la ley
Justicia y Paz la posibilidad de controvertir al paramilitar, al jefe paramilitar, sobre la versión que él daba de los acontecimientos, sobre los discursos legitimadores. Pues hubo reacciones sociales muy fuertes, porque estos señores hablaban días y días con un computador acá en la mano, Marcuso con un computador de la última marca, haciendo su propio relato, que era un discurso de legitimación. Entonces realmente lo que se produjo en gran medida fue una afrenta a la opinión pública y a las víctimas sobre la manera como se hicieron los relatos. Y a veces las víctimas tenían que interpelar, no en el escenario directo, sino en escenarios lejanos por circuitos de televisión que no funcionaban. Digamos, a 10 o 20 horas de Bogotá, una comunidad lejana en los extremos del país que trataba de intervenir, pero no podía y no lograba intervenir. Entonces, balance profundamente negativo. Tan es así que la propia institucionalidad, el propio jefe del Partido Liberal, que fue, digamos, el artífice central de la ley de víctimas, lo planteó de frente al país. Es decir, nosotros hemos construido y hemos funcionado con una ley que se hizo para los victimarios, necesitamos ahora una ley para las víctimas, que es esta que acaba de producirse. Es decir, a ese nivel que el mismo Parlamento, el mismo aparato legislativo, nos reconoce que esa fue una ley para los victimarios. Ese, digamos, como balance grueso del asunto, para ponerlo así de manera muy simplificada. Uno puede poner muchísimos matices a esto, también, como yo lo señalé, hay muchas verdades que salieron, pero el balance es ni verdad ni justicia. Para ponerlo así en plataforma. En cuanto al segundo tema que traté de plantear al final, la construcción de memoria social, la demanda del pueblo colombiano no se contradice con el peligro de tener una memoria oficial, claro que sí. Y en esto, esta fue una ley, la nueva, en la cual hubo mucha participación también de las organizaciones sociales. Yo creo que hay muchos mecanismos de cautela, es decir, lo que se hace en la ley, en este momento tal como está la ley, pero asumiendo que la ley va a ser también un campo de batalla, es que el Estado no asume la función de construir una memoria estatal, sino que el Estado lo que asume es la responsabilidad de garantizar la construcción de las verdades y las memorias de las organizaciones sociales y de los derechos humanos. Y como estamos hablando entonces acá de los peligros de la memorialización y de la legalización, normativación, quedó consagrado en esta ley colombiana el deber de memoria del Estado. Y miren la definición del deber de memoria. El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, tales como víctimas, académicos, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad, del que son titulares las víctimas y la sociedad colombiana. Es decir, aquí, en esta definición, el Estado es un agente de apoyo a la iniciativa social de construcción de verdad. Desde luego que la norma no resuelve todo. Y lo que yo quería señalar era que lo que se viene realmente es un campo de lucha política. Esto está reconocido en la norma, pero ¿cómo se va a materializar esa posibilidad real de las víctimas y de las organizaciones de víctimas y derechos humanos de seguir haciendo memoria? Eso todavía no lo sabemos. Y las víctimas no lo saben. Las víctimas reciben un cierto beneficio, pero también lo reciben con mucho beneficio de la duda. ¿Cuáles van a ser los mecanismos reales de participación? Ese es el tema central en este momento. Pero es un campo de tensión. Es realmente un campo de tensión. Y yo creo que la ley hay que asumirla así. Es un campo de tensión. La ley anterior, que era la ley de la impunidad, fue asumida por las víctimas como un campo de tensión, en el cual, con todo lo negativo que había, podían jugar su papel y forzar algunos resultados para beneficio propio. Muchas comunidades se beneficiaron de desarrollos particulares de ese proceso y de esas iniciativas. Este es, digamos, en un segundo nivel, yo creo, un campo de combate político, de combate por la memoria que se abre en este momento, con recursos normativos mucho más beneficiosos en principio, por lo menos, para las víctimas y para las organizaciones sociales.
agradecemos a la mesa que ha participado en esta última parte del coloquio y ahora, para finalizar, vamos a proceder a la clausura. Para eso nos van a acompañar Jean-Gilles Bachet, consejero de la Cooperación para los Países Andinos, y la doctora Elizabeth Salmón, que es directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica. Un enfoque de un diálogo bastante pluridisciplinario, filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos. Lo que nos interesa mucho también favoreciendo las miradas cruzadas, ¿no? Gente de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Francia, y también haciendo un camino, como lo han visto en el tiempo, desde la época colonial, un poco más antes de la época Incaico, hasta hoy, para tratar de entender lo que nos interesa mucho es el tema, es un análisis, pienso, porque la problemática mayor común de la región es el tema de la frente a la violencia política, el tema de la memoria, de la justicia y de la reparación. Me voy a permitir hacer un breve resumen un poco de estos 2 días. Yo pienso que hubo quizás, no de manera tan precisa, como quizás 2 grandes grupos de intervención, algunas más ligadas a los conceptos, análisis filosóficas, teóricas, un poco de lo que es memoria e historia, y después descripciones de casos más concretos que nos permiten analizar mejor, de manera más complementarias, estas relaciones entre la parte, entre comillas, teórica y la parte más de descripción de casos, ¿no? Tuvimos, yo pienso, varias conferencias muy interesantes basadas sobre todo en las obras de Pierre Nora, sobre los lugares de memoria, y la obra mayor también de Paul Ricoeur, Historia, Olvido y Memoria. De las acciones que tienen que ver el Estado y la sociedad, no es el que registra, no es el que guarda. ¿De qué manera se puede hacer cargo? ¿Y en qué escenario? ¿Y con qué impacto eso transformará las maneras en las que estamos acostumbrados a guardar esa información? Porque cada vez más los registros, los soportes en los que esa información está guardada, son soportes que se revelan cada vez más frágiles. Todo está hecho en un tipo determinado de software que con la evolución del paso del tiempo de los países andinos respecto de este tema de organización. Cuando hablamos del tema de las huellas de la memoria, estamos hablando también de estas comisiones de la verdad, que son estos mecanismos institucionales que se han creado para poder averiguar estos hechos. Y ahí se genera una cantidad importante de información. Esa información está vinculada a estos propósitos específicos, como ya aquí se ha mencionado, de reparación. Pero si nos ponemos nosotros de una perspectiva de larga duración, estas huellas de la memoria tenemos que legarlas, ¿no es cierto?, a los que vienen después de nosotros.
¿cómo va a ocurrir ese proceso? ¿A través de qué mecanismos institucionales se está pensando, ¿no es cierto?, transitar o trasladar esta información a esos otros escenarios? Me parece a mí que es un tema importante que empieza a ser discutido también en el ámbito historiográfico en América Latina. Hace poco pasaba por Quito una investigadora de memoria abierta, un centro muy importante de investigación sobre el tema de la memoria en Argentina, y yo le preguntaba en qué medida el Archivo Nacional de Buenos Aires ha recibido el legado de la Comisión de la Verdad y de todo el procesamiento sobre el tema de la violencia. Y la respuesta era que el Archivo Nacional no se había hecho cargo de ese tema. Y entonces aquí me parece a mí, y con esto ya concluiría, una pregunta importante, que nuevamente tiene que ver con el tema de memoria y nación. El Archivo de la Nación, que se supone que es el repositorio, ¿no es cierto?, fundamentalmente de los papeles, y que tiene que ver con el tema de las huellas de esta memoria de la violencia. Y eso nos lleva a un escenario muy particular de los lugares de la memoria, que son los archivos. ¿No es cierto? ¿Cómo se organizan los archivos en nuestros países? Aquí la experiencia de la que yo vengo, la experiencia ecuatoriana, es una experiencia muy compleja. No se ha logrado organizar hasta el momento un sistema de archivo nacional. Pero el caso colombiano es un caso muy significativo en la órbita